El día en que todos esperaban ver a una novia, fue la ex quien se robó el espectáculo, con 4 hijos y una verdad imposible de ignorar. Hace 9 años, Natalia quedó embarazada, humillada por la élite y borrada por una familia dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger su imperio. Ahora ella camina hacia el altar con la cabeza en alto y un secreto que podría arruinar la boda más lujosa del año y el corazón del hombre que una vez intentó enterrarla. ¿Qué sucede cuando la mujer olvidada regresa más fuerte, con pruebas, vivientes de la traición y el coraje suficiente para enfrentarlo todo? Esta es una historia de orgullo herido, reconexión y el tipo de amor que solo renace después del dolor. ¿Perdonarías a alguien que te borró de su vida? La catedral de mármol blanco se llenó de flores importadas, invitados distinguidos y cámaras estratégicamente posicionadas para registrar la boda del año. León Santamaría, el empresario más poderoso de México, finalmente se casaría con la modelo Fernanda Villaseñor. Todo parecía meticulosamente planeado para hacer alarde de estatus y control, incluida la invitación enviada a la última persona que alguna vez imaginó que volvería a ver, Natalia Duarte. Pero contrariamente a lo que esperaba, no llegó humillada. Natalia cruzó la nave con la postura firme de quien lleva consigo algo más grande que el pasado. 4 niños idénticos a León, tomados de la mano de ella. El silencio era absoluto. La marcha nupcial se detuvo bruscamente, como si incluso el piano se hubiera quedado sin aire. Los ojos de León se abrieron de par en par. Su copa de champán se le cayó de la mano y el impacto resonó como un trueno. Fernanda, todavía en la puerta de la sacristía, permaneció inmóvil. Natalia se paró frente al altar, lo miró directamente a los ojos, fríos, calculadores, ahora en estado de shock, y dijo con voz serena pero cortante: «Me lo quitaste todo, así que te devuelvo lo que siempre fue tuyo, tus hijos». Una ola de murmullos llenó la iglesia, pero los niños permanecieron en silencio. Uno de ellos sostenía un osito de peluche desgastado. La imagen era demasiado poderosa para ignorarla. Los fotógrafos, en trance, no sabían si debían registrar o respetar el momento. La madre de León, sentada en la primera fila, palideció. Su padre, detrás de él, le ajustaba la corbata con la misma frialdad de quien ya sabe lo que va a salir a la luz. Natalia no gritó, no lloró, pero su presencia fue una bomba emocional que nadie vio venir. Ella no estaba allí para pedir nada. Ella estaba allí para sostener un espejo frente al hombre que intentó borrarla de su propia historia. Y este espejo tenía ojos color ámbar, pelo salvaje, y 4 versiones en miniatura del propio León. León seguía inmóvil, mirando los rostros de los 4 chicos como si el tiempo se hubiera detenido. Pero lo que nadie sabía era que esa historia escondía un secreto mucho más profundo. Fue Elisa, su madre, quien rompió el silencio por primera vez. Con voz entrecortada le pidió a Natalia que la esperara en el pasillo lateral de la iglesia. Allí, lejos de miradas indiscretas, las 2 mujeres se enfrentan con una mezcla de dolor y pasado sin resolver. Elisa temblaba mientras sostenía las manos de Natalia. Y entonces, como si se quitara un viejo peso de encima, confesó: «Yo no fui quien impidió que desaparecieras, pero fue mi marido quien pagó para que desaparecieras». Natalia miró hacia abajo, agarrando firmemente su bolso. Ella intentó comunicarse con él durante años, pero siempre había una puerta cerrada, una llamada que no se realizaba, una carta que rebotaba. Elisa reveló que Augusto, el padre de León, se enteró del embarazo antes de que León tuviera la oportunidad de saberlo y actuó de manera rápida, sucia y costosa. Él le pagó para que se fuera lejos, muy lejos, y se aseguró de que no quedara ningún rastro. Elisa, por miedo a perder su matrimonio, nunca lo detuvo. El corazón de Natalia casi explotó ante esa verdad, pero no dejó que las lágrimas cayeran allí. Simplemente dijo con voz firme: «Ahora entiendes por qué volví. Merecen saber quiénes son». Afuera, León continuó tratando de procesar lo que vio. La novia, Fernanda, todavía vestida para el altar, ya sentía la humillación invadir su
pecho. El público susurraba y las redes sociales bullían. Pero allí, en el pequeño salón contiguo a la sacristía, dos mujeres lloraban en silencio, una por arrepentimiento, la otra por justicia. Elisa, avergonzada, se arrodilló ante Natalia, y aún sin palabras, Natalia lo entendió. Aquella mujer que por tanto tiempo había sido un símbolo de poder, ahora cargaba con demasiada culpa como para seguir fingiendo. Lo que estaba por venir era aún más grandioso, porque el pasado nunca queda enterrado para siempre. En el jardín lateral de la iglesia, donde los invitados intentaban comprender qué estaba sucediendo, León finalmente se acercó a los cuatro muchachos. Caminaba lentamente, como si no estuviera seguro de si podía o debía hacerlo. Los chicos se acurrucaron detrás de Natalia, quien simplemente asintió con la cabeza en señal de aliento. El hombre mayor, con los mismos ojos marrones intensos que León, dio un paso adelante. Con voz baja pero firme preguntó: ¿De verdad eres nuestro padre? La simple pregunta cortó el aire como un cuchillo. León tragó saliva con fuerza. Sintió el peso de la pregunta y por primera vez en años no tenía una respuesta preparada. Uno de los chicos les mostró una foto arrugada. Era una imagen de León publicada en un periódico antiguo que conservaban como única referencia de quién era. La más pequeña tiró del brazo de Natalia y dijo suavemente: «No se ve tan mal, mami». Eso rompió algo dentro de León. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se arrodilló poniéndose a su altura. Tocó con cuidado uno de sus rostros, como si tocara algo precioso. Miró a Natalia, que permanecía inmóvil observando cada gesto con el corazón apesadumbrado, y entonces, con voz entrecortada, León dijo: «Si me dejan, quiero conocerlos a todos y cada uno de ustedes». Natalia no dijo nada. Él simplemente dio un paso atrás y dejó que sus hijos eligieran. Uno a uno los chicos se acercaron a él, tímidos pero curiosos. El abrazo que formaron no fue inmediato ni ensayado. Fue desordenado, silencioso, pero genuino. Algunos invitados observaban desde lejos, conmovidos. Otros, conmocionados. León permaneció arrodillado, rodeado de sus hijos, sintiendo el peso de 1900, los años perdidos, y con una certeza que nunca antes había tenido. Ese momento era más importante que cualquier negocio, cualquier poder. Y esto fue solo el comienzo. Mientras León todavía estaba arrodillado con sus hijos, Fernanda reapareció en lo alto de las escaleras que conducían al altar. Su maquillaje impecable ya mostraba signos de haberse corrido, y su vestido blanco, confeccionado para impresionar, ahora parecía fuera de lugar en esta nueva realidad. Ella miró la escena en el jardín como si estuviera viendo su propio mundo derrumbarse. Con pasos firmes, caminó hasta el centro de la nave y delante de todos, se quitó el anillo de compromiso con un gesto lento y teatral. «Felicidades, León. Lograste convertir nuestra boda en un circo», dijo, tirando el anillo al suelo antes de darse la espalda para siempre. El silencio fue roto por un aluvión de mensajes en los teléfonos móviles de los invitados. La noticia ya estaba en todos los portales. Millonario León Santamaría es sorprendido con hijos secretos el día de su boda. Solo bastaron unos minutos para que los inversores comenzaran a cancelar contratos. La marca asociada al evento eliminó el logo del fondo de la ceremonia en vivo. Las acciones del holding familiar comenzaron a caer. León, que siempre había controlado todo con mano firme, ahora veía cómo su propio imperio se desmoronaba, no por culpa de enemigos, sino por verdades ocultas. Y sin embargo, por primera vez no parecía preocupado por el dinero. Augusto, su padre, intentó minimizar el escándalo tras bastidores, dando órdenes a los guardias de seguridad, tratando de contener a los fotógrafos. Pero ya nada podía contenerse. Natalia, de pie firmemente al lado de sus hijos, observaba todo con una mirada tranquila, casi irónica. Elisa, acurrucada en un asiento de la primera fila, ocultó su rostro con sus manos. El colapso de la ceremonia no fue solo social o financiero, fue familiar, íntimo y profundo. Y en ese caos había algo extraño, una sensación de liberación en el aire,
como si finalmente la verdad hubiera arrancado las máscaras de todos. En Minos Heights, los días siguientes al escándalo, la mansión Santa María quedó en silencio. Los salones que antaño estaban ocupados por fiestas y reuniones, ahora solo contenían ecos de lo que había sido. León caminaba por los pasillos con el pelo desordenado y expresión distante. Pero algo en él estaba empezando a cambiar. Por primera vez comenzó a despertarse temprano sin pensar en los negocios, sino en las risas que oía en el jardín de la iglesia. Llamó a Natalia. Él le pidió que le permitiera pasar algún tiempo con los chicos, no como padre, sino como alguien que necesitaba conocerlos antes de merecer ese título. Natalia se mostró cautelosa, pero aceptó. Y poco a poco, León les abrió las puertas de la mansión. Transformó una de las oficinas en sala de juegos. Adaptó dormitorios e incluso sustituyó los fríos cuadros de la casa por dibujos de sus hijos en la pared. Comenzaron a almorzar juntos los domingos, luego también los sábados. Jugaban al fútbol en el jardín, veían películas en la sala de estar, hasta entonces sin personal. Cada risa de los chicos era una capa que León perdía: la arrogancia, el orgullo, la frialdad. Natalia, por su parte, observaba todo con atención, sin dejarse llevar fácilmente. Ella sabía lo que era perder la confianza una vez. Un sábado lluvioso, León hizo panqueques, a su manera torpe pero sincera. Natalia, al verlo con harina en el pelo y una espátula en la mano, soltó una risa que no había oído en casi 10 años. Ella todavía no sabía si lo perdonaría, pero allí, en ese momento simple y verdadero, algo en su pecho se calentó. Y León, mirándola a través del mostrador, supo que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a construir algo real. No es un imperio, pero un hogar. El tiempo pasó y con él, la relación entre León y Natalia comenzó a tomar un giro inesperado. No había prisa ni promesas vacías. La respetaba más que antes. Ahora veía en ella a una mujer que había sobrevivido, luchado y criado a 4 hijos sola, mientras él vivía en el lujo. Una noche cualquiera, después de acostar a los niños, León la invitó a sentarse en el jardín. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de recuerdos. Le tomó la mano con suavidad y le dijo: «Fui un cobarde, Natalia, pero no quiero pasar el resto de mi vida haciéndolo». Ella permaneció en silencio durante unos segundos, mirando su mano sobre la de ella. Él no era el mismo hombre de antes. Aquel León que ella había conocido había caído. Había algo más humano allí, más real. Natalia respiró hondo, dudó y respondió con sinceridad: «No quiero una disculpa. Quiero ver si puedes reconstruir lo que destruiste». Fue en ese momento cuando sacó una pequeña caja de su bolsillo. No había ningún anillo caro dentro, solo un sencillo anillo de bodas con los nombres de sus 4 hijos grabados en su interior. León se arrodilló, no para sorprenderla, sino para demostrarle que ahora estaba dispuesto a ser parte de su vida, con humildad. Natalia no respondió de inmediato. Lloró en silencio. Ella sabía que no se trataba de matrimonio, se trataba de reconstrucción, sobre el respeto, acerca de la presencia. Al fondo, uno de los chicos apareció adormilado en la puerta, sosteniendo una almohada. «Mami, ¿papá vive aquí ahora?». Ella miró a León y sonrió con el corazón. La respuesta llegó en los ojos, no en las palabras. Tomó el anillo, se lo puso con calma en el dedo y dijo: «Lo intentaremos, como familia». Y por primera vez, León sintió que tenía algo más preciado que cualquier fortuna: la oportunidad de ser un hombre completo. Mientras León reconstruía su vida con Natalia y sus hijos, los periódicos aún exploraban cada detalle del escándalo. Pero la narrativa comenzó a cambiar. Un famoso columnista publicó un artículo inesperado. En lugar de criticar, contó la historia con un tono humano, destacando la transformación de un millonario arrogante en un padre presente y un hombre arrepentido. El artículo se volvió viral. Fue entonces cuando Ricardo Alburquerque, antiguo rival empresarial, intentó atacar. Filtró documentos sobre el pasado de la madre de León, Elisa, revelando que ella había mentido sobre sus orígenes humildes para ingresar a la alta sociedad.
Lo que se suponía que sería un nuevo escándalo se convirtió en un punto de inflexión. León, en lugar de esconderse, convocó una rueda de prensa y junto a Elisa contó toda la verdad. No como defensa, sino como liberación. Dijo que la vergüenza del pasado había creado una familia basada en las apariencias y que allí terminó todo. Luego anunció la creación de la Fundación Elena Suárez Mendoza, utilizando el nombre real de su madre, con una donación de 100 millones de pesos. La fundación ayudaría a mujeres que, como Natalia, fueron silenciadas y apartadas por intereses poderosos. El gesto conmovió al país. Lo que era vergonzoso se convirtió en ejemplo. La prensa ahora lo llama el hombre renacido a través del amor. Las empresas que habían roto contratos volvieron a las negociaciones. Pero a León ya no le importaban tanto los números. Su atención se centraba en las cenas familiares, las tareas escolares y los cuentos antes de dormir. Natalia al ver todo esto suceder sabía que aún faltaba mucho camino por recorrer, pero ahora caminaban juntos. Y el mundo, que antes había juzgado, ahora estaba inspirado. Unos meses después, la mansión Santa María parecía un lugar diferente. Los pasillos, antes fríos, ahora estaban llenos de juguetes. El jardín era el escenario de picnics en lugar de cócteles y el sonido más común era la risa de los niños corriendo por la casa. León, que antes estaba rodeado de asesores y guardaespaldas, ahora pasaba las mañanas preparando café con Natalia, aprendiendo a ser esposo, padre y un verdadero hombre, todo al mismo tiempo. No había prisa ni exigencias, había rutina. Y por una vez, eso fue algo bueno. Decidieron casarse de nuevo, pero esta vez sin focos, sin lujos exagerados, sin invitaciones para impresionar. Fue una ceremonia íntima en el propio jardín de la mansión. Los niños tomaron los anillos. Elisa, con lágrimas en los ojos, leyó un breve texto sobre el perdón. Incluso Augusto, el padre de León, apareció, no para apoyar, sino para observar. Y allí, en silencio, vio cómo el hijo que había criado por miedo se transformaba en alguien que nunca tuvo el coraje de ser. Natalia, al entrar de la mano de sus hijos, lució un modelo sencillo y ligero, como diciéndole al mundo que su fuerza nunca necesitó brillar. Después de los votos, hubo baile, comida casera y un pastel, hecho por los niños con un glaseado torcido, pero un sabor inolvidable. León habló brevemente mirando a cada uno de sus hijos y dijo: «Lo mejor de mi vida fue haberlo perdido todo y haberlos encontrado a ustedes». La nueva familia, formada entre viejos dolores y nuevos corajes, ahora era sólida, no por la perfección, sino por la verdad. La mansión, antaño símbolo de poder, era ahora un hogar, y los lazos que los unían eran más fuertes que cualquier contrato. León llevaba a sus hijos a la escuela cuando vio un rostro que no veía desde hacía años: Damián Ferreira, ex socio y enemigo jurado, el mismo que casi lo destruyó en una disputa legal en el pasado. Damián se acercó con una sonrisa irónica y una carpeta bajo el brazo. «Así que es verdad, el gran Santa María ahora limpia narices de niños y hace panqueques», bromeó. León mantuvo la calma, pero sus puños apretados demostraban que el pasado seguía allí, palpitando. Damián le entregó un sobre, una demanda que involucra viejos asuntos, que podrían reabrir heridas y dañar nuevamente su imagen. Natalia se enteró de la reunión a través de las redes sociales. Las fotos de los dos juntos pronto generaron rumores y titulares. León llegó a casa tenso, temiendo que esto arruinara todo lo que estaban construyendo. Pero en lugar de acusarlo o sospechar, Natalia lo miró a los ojos y le dijo: «O enfrentas esto con la verdad, o vuelves a ser el hombre que todo lo resuelve a base de miedo». León respiró profundamente. Sabía que tenía que demostrarle que había cambiado, no solo a ella, sino a sí mismo. Por primera vez decidió afrontar el problema sin huir, sin manipular. Convocó una rueda de prensa, llamó a sus abogados y expuso todo. En la rueda de prensa, León reveló errores del pasado que anteriormente habría ocultado a cualquier precio. Admitió malas decisiones, orgullo que hirió a las personas y alianzas hechas por vanidad.
pero también mostraba los cambios que estaba experimentando: la nueva fundación, el nuevo matrimonio, la vida con sus hijos. Al finalizar, recibió una ovación de pie por parte de los periodistas e incluso de ex empleados que se encontraban entre el público. Natalia observó todo desde su casa, con uno de sus hijos en su regazo, e incluso sin decir nada, sintió que ese hombre, frente a las cámaras, hablando desde el corazón, era después de todo el mismo hombre en el que una vez creyó. Un día, mientras organizaba viejos documentos en la biblioteca de la mansión, Natalia encontró una carpeta escondida en el fondo de un cajón. Cuando lo abrió, encontró un conjunto de cartas. Eran de ella, cartas que ella le había enviado a León durante su embarazo, todas devueltas o nunca entregadas, cuidadosamente guardadas, como si alguien se asegurara de no verlas nunca. Entre ellos, había una nota escrita a mano con una letra familiar. Era de Elisa. Las palabras fueron pocas pero claras: que León no vea esto, es lo mejor para él. Natalia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Subió las escaleras con lágrimas en los ojos, buscando a Elisa. La encontró en el taller, cosiendo uno de los vestidos de los niños. La pregunta fue seca: ¿por qué guardaste mis cartas? ¿Por qué me silenciaste, incluso después de haberlo confesado todo? Elisa intentó justificarlo diciendo que tenía miedo, que pensaba que León no iba a poder manejar el escándalo en ese momento, que su matrimonio con Fernanda se arruinaría. Pero Natalia no aceptó las disculpas. Ella no gritó. Su silencio era más pesado que 1000 acusaciones. El dolor no solo venía de las letras, venía del sentimiento de ser borrado por todos, una vez más. Más tarde, al confrontar a León, Natalia no sabía si quería explicaciones o distancia. León, al ver las cartas en sus manos, se quedó sin palabras. Nunca supe que existían. Cuando leyó los primeros, vio palabras de amor, desesperación y esperanza. Todo lo que Natalia había intentado decir cuando más se necesitaban. Lloró sin ocultarlo. Si hubiera leído esto, mi vida habría sido diferente. Natalia no respondió. Simplemente salió de la habitación y se encerró en la antigua oficina, ahora vacía. Por primera vez desde que regresó, se sintió sola otra vez. Y León comprendió que por mucho que lo intentara, el pasado aún podía pasarle factura. A la mañana siguiente, sin grandes despedidas ni notas dramáticas, Natalia hizo sus maletas. Con calma, llamó a sus hijos y les explicó que iban a pasar unos días lejos para pensar, respirar y reconectarse lejos del caos. León intentó detenerla, pero ella se mantuvo firme. No es una escapatoria, es un respiro. Necesito entender si puedo seguir a tu lado con todas estas cicatrices. Los niños estaban confundidos, pero confiaban en su madre. Fueron a una casa sencilla en el campo, prestada por una vieja amiga de Natalia. Un lugar con olor a tierra mojada y paz en el aire. En los primeros días, Natalia durmió poco. Reviví las cartas, los silencios, los reencuentros, los besos, los miedos. Cuidaba a sus hijos con cariño, pero su mirada era distante. Por la noche, después de que todos dormían, ella escribía en un viejo cuaderno. No sabía si eran cartas, arrebatos o simplemente intentos de juntar las piezas. Quería entender si León realmente había cambiado o si solo quería creerlo, porque necesitaba un final feliz. Más que eso, necesitaba entenderse a sí misma. ¿Quién era ahora, después de tantos años de silencio? León, por su parte, vivió días vacíos en la mansión. El sonido de la risa de los niños ya no resonaba por los pasillos. Intenté llamar, escribir e incluso enviar flores, pero no obtuve respuesta. Y luego se detuvo. Comprendió que esta vez no se trataba de convencerla de regresar, sino de demostrarle, en la práctica, que era un hombre diferente. Comenzó a realizar trabajos voluntarios en la fundación. Pasé horas leyendo historias de otras mujeres como Natalia. Sentí el peso de la ausencia, pero también me di cuenta que el amor verdadero no se demuestra con promesas, sino con acciones cuando nadie mira. Una tarde lluviosa, Natalia recibió una entrega sencilla, una caja de cartón atada con un cordel, sin tarjeta, sin firma. Al abrirlo,
Encontró dentro juguetes viejos de sus hijos, que León conservaba desde 1900 que nacieron. Un body con su nombre bordado, unos zapatitos, el primer dibujo que nunca le llegó. En el fondo de la caja había un álbum. En él, León había pegado fotos actuales con sus hijos y subtítulos escritos a mano, uno por uno. Primera noche juntos. Papá aprendió a hacer chocolate. Se rió de mi corte de pelo. Fue simple, crudo y real. Natalia cerró el álbum con lágrimas en los ojos. No fue un regalo para convencerla. Fue una súplica silenciosa de perdón, proveniente de un hombre que, por primera vez, no intentaba ocultar su dolor detrás del orgullo. Esa noche, después de acostar a los niños, salió a caminar sola por el campo. Lo extrañé, sí, pero no solo a León. Extrañé nuevamente la ligereza de creer. Y en ese silencio de la naturaleza, con el sonido de la lluvia ligera sobre las hojas, comprendió que quizás todavía había espacio para reconstruir, pero en su tiempo. Al día siguiente, los chicos corrieron hacia ella con una tableta en la mano. León había grabado un vídeo, sin edición, sin producción. Solo él, con una camiseta sencilla, en el banco del jardín de la mansión. Habló directamente a sus hijos y a ella. Eres mi nueva historia. Y si tenemos que escribir página por página, aquí estaré esperando. Natalia no respondió, pero esa mañana, por primera vez, colocó su teléfono celular junto a su plato en el desayuno, esperando, tal vez, un mensaje. Y eso, por pequeño que fuera, fue un comienzo. Después de días de reflexión y de hablar con sus hijos, Natalia tomó su decisión. Regresaría a la mansión, no porque la extrañara, sino porque comprendía que la historia aún no había terminado. Sin embargo, antes de hacer las maletas, cogió su móvil y llamó a León. Le tembló la voz al responder, pero ella fue directa. Vuelvo, León, pero esta vez, con una condición. No respondió de inmediato. Quiero vivir en esta casa, sí, pero con independencia. Quiero mi espacio, mi vida. No voy a ser la esposa del millonario, voy a ser Natalia. Y tienes que aceptarlo. León guardó silencio durante largos segundos, digiriendo cada palabra. No esperaba un retorno con condiciones, pero al mismo tiempo demostró que ella seguía siendo la mujer que siempre había amado. Fuerte, decidida, sin miedo a decir lo que pensaba. Tienes mi palabra, respondió humildemente. No serás mi sombra, serás mi centro. Cuando Natalia llegó con los chicos, la mansión era diferente. No solo en los muebles, sino en el ambiente. León había ordenado que se le construyera una biblioteca, no como un regalo, sino como una petición para quedarse, un espacio solo para ella, donde poder existir plenamente. En los días siguientes la convivencia fue cuidadosa. Ni besos de cine, ni cenas a la luz de las velas, pero hubo intercambio de miradas, silencios compartidos, complicidad en pequeños gestos. Natalia trabajaba en la fundación durante el día, ayudando a otras mujeres a recuperarse. León recogió a sus hijos del colegio y pasó más tiempo fuera de las oficinas. Se estaban redescubriendo, no como una pareja del pasado, sino como dos personas reales, con cicatrices y deseos. Y allí, en aquella mansión que antes era una prisión, empezó a tomar forma algo que en realidad nunca se había construido: la asociación. La Fundación Elena Suárez Mendoza estaba creciendo rápidamente. Natalia organizó eventos, visitó comunidades y siguió de cerca cada proyecto. Pero esta visibilidad también atrajo a enemigos del pasado de León, personas que veían a la fundación como una amenaza al poder de las viejas élites. Una denuncia anónima llegó a la prensa, acusando a la fundación de lavado de dinero. El titular cayó como una bomba. Incluso sin pruebas, la imagen de Natalia quedó empañada. Ese mismo día, los periodistas se acercaron a la puerta del colegio de sus hijos y la interrogaron delante de los niños. Regresó a casa con el corazón apesadumbrado, sintiendo nuevamente el sabor de la humillación. León se enteró de la denuncia mientras estaba en una reunión. Su antigua versión habría llamado a abogados, hecho amenazas, comprado el silencio, pero ahora respiró hondo.
salió de la habitación y se dirigió personalmente hacia donde estaba Natalia. Cuando la encontró en la oficina de la biblioteca, ella estaba temblando de ira y tristeza. «No necesito que resuelvas esto por mí», dijo con firmeza, y él respondió con calma. «Lo sé, pero puedo luchar a tu lado». Por primera vez, León no intentó protegerla con dinero. En cambio, le ofreció algo que ella nunca esperó: un apoyo sincero y sin control. En los días siguientes ambos trabajaron juntos. Natalia afrontó a la prensa con claridad y transparencia. Convocó a una rueda de prensa, presentó documentos, abrió cuentas, invitó a los periodistas a seguir los proyectos. León se mantuvo en un segundo plano, respetando su papel protagónico. La estrategia funcionó. La acusación fue retirada y la imagen de la fundación salió aún más fortalecida. Pero lo más importante fue lo que ocurrió dentro de la casa. Esa noche, mientras los niños dormían, Natalia se acostó en el sofá y León puso su cabeza en su regazo. Ella le acarició el cabello en silencio, y en ese sencillo gesto estaba todo: confianza, respeto y un amor que vuelve a empezar. Una cena benéfica para la alta sociedad, organizada por la propia fundación. Natalia se disponía a dar un discurso cuando vio cruzar el salón una elegante figura: Fernanda Villaseñor, la exprometida de León. Llegó sola, vestida discretamente, pero con los ojos llenos de intenciones. La atmósfera se puso tensa. Fernanda no hizo un escándalo, pero su mirada recorrió cada rincón de la nueva vida de León. Los niños, Natalia, las sonrisas genuinas. Cuando ambos se cruzaron cerca de la barra, ella se acercó y le dijo con una media sonrisa: «Es curiosolo, feliz que pareces, después de dejarme en el altar». Natalia observaba desde la distancia, controlando su respiración. No eran celos, sino una incomodidad natural al ver a una mujer que ya había estado en ese mismo lugar. León no cayó en la provocación. Él respondió con calma: «No te dejé en el altar, Fernanda, simplemente dejé de mentirme a mí mismo». Pero ella no se rindió. Se acercó a Natalia y con un tono entre dulce y venenoso le dijo: «Ganaste. Felicidades. Solo espero que sepas cuánto cuesta conservar a un hombre así». Natalia respiró profundamente, la miró a los ojos y con calma respondió: «No midas lo que tenemos con la regla de lo que tú perdiste». La sala continuó su fiesta, pero dentro de ese intercambio de palabras había mucho más de lo que parecía. Fue el final de una rivalidad silenciosa, pero también el comienzo de una nueva certeza para Natalia. No necesitaba demostrar nada a nadie. Esa noche, al llegar a casa, León la tomó de la mano y le dijo: «Estuviste genial. Nunca más dejaré que nadie te menosprecie». Y ella, sonriendo con los ojos, respondió: «Yo tampoco. A veces el verdadero poder reside en mantener la cabeza en alto, incluso cuando el pasado intenta detenerte». En los días siguientes al suceso, algo en el comportamiento de Elisa comenzó a cambiar. Ella estaba más ausente, cansada, sus ojos sin el brillo habitual. Natalia fue la primera en darse cuenta. Después de una leve caída por las escaleras, insistió en que Elisa fuera al médico. El diagnóstico fue directo y duro: cáncer avanzado, silencioso y agresivo. León quedó en shock. La mujer que siempre había parecido invencible, ahora necesitaba cuidados. Elisa, sentada junto a Natalia en la sala de la mansión, le tomó la mano con fuerza. «No quiero lástima, pero necesito confesar algo antes de que el tiempo me lleve para siempre». Con voz entrecortada, Elisa dijo que antes de que Natalia regresara, ya sabía dónde estaba. Había recibido noticias de fuentes discretas, pero le ocultó todo a León por miedo a perder el control de la familia. «No te impedí volver, pero tampoco te ayudé. Me quedé callado como siempre». Natalia escuchó todo con lágrimas en los ojos. Esa confesión dolió, pero trajo algo importante: la verdad. Elisa lloró, pero sin drama. Por primera vez, mostró verdadero remordimiento. «Quiero que mis nietos crezcan sabiendo quién fue realmente su abuela, con errores y valentía al final».
En los días siguientes, Elisa se acercó a sus nietos con una ternura que antes era poco común. Contaba historias, enseñaba recetas y se disculpaba en silencio con pequeños gestos. León y Natalia, unidos por el dolor, se turnaron para cuidarse mutuamente. La enfermedad progresó rápidamente. Una mañana nublada, Elisa llamó a Natalia y le puso en las manos un sobre con documentos. Parte de las acciones de la familia estaban ahora a nombre de la fundación. Quiero que este imperio ayude a quienes nunca han sido escuchados, como tú lo hiciste una vez. Natalia no pudo contener las lágrimas, y en ese gesto final entre el dolor y el perdón, las dos mujeres sellaron una verdadera paz. En una silenciosa mañana de domingo, Elisa se fue, sin dolor, sin previo aviso. Simplemente cerró los ojos mientras sus nietos aún dormían en la habitación de al lado. Natalia fue la primera en darse cuenta. Se sentó en el borde de la cama, sostuvo su mano fría y permaneció allí durante largos minutos, por respeto a la mujer que, a pesar de todos sus errores, intentó cambiar al final. León entró poco después. Al ver a su madre sin vida, se arrodilló junto a su cama y lloró como un niño. No por la mujer poderosa que era, sino por la madre que apenas había conocido. «Te perdono y te doy las gracias», susurró. El velatorio fue íntimo, sin grandes flores ni largos discursos. Solo familiares, amigos cercanos y algunos empleados de la fundación. Natalia insistió en llevar a sus hijos. Ella explicó, dulcemente, que la abuela se había ido, pero había dejado muchas cosas buenas atrás, incluida la oportunidad de que todos ellos fueran más fuertes. León le sostuvo la mano durante toda la ceremonia. No necesitaban decir nada. El dolor estaba allí, pero también la unidad. Y cuando las cenizas fueron arrojadas al mar, como pidió Elisa, fue uno de los niños quien arrojó el primer puñado, diciendo: «Adiós, abuela. Continuaremos lo que empezaste». En los días siguientes la casa quedó más tranquila, pero no vacía. La muerte de Elisa dejó huella, pero también trajo una nueva dinámica. Natalia comenzó naturalmente a ocupar el espacio de la mujer de la casa, no como un sustituto, sino como una presencia real, firme y amorosa. León era diferente, menos controlador, más presente. Comenzó a contarles a sus hijos historias sobre su juventud, incluidas aquellas que incluían errores. Y una noche, mientras miraban fotos antiguas en la sala, Natalia dijo: «No era perfecta, pero al final tuvo el coraje de cambiar, y eso vale mucho». León respondió con lágrimas en los ojos: «Igual que nosotros». Un día, mientras organizaba los trámites de la fundación, Natalia recibió una llamada internacional. Ella era de la Universidad de Salamanca, en España, y había sido designada para coordinar un proyecto global sobre la protección de las mujeres en riesgo. La invitación incluía una beca completa, equipo propio y la posibilidad de vivir en Europa con sus hijos durante un año. Fue el tipo de reconocimiento que nunca imaginó recibir, especialmente después de todo. Pero cuando colgó el teléfono, en lugar de celebrar, Natalia sintió una opresión en el pecho. Fue una oportunidad inmensa que puso en tela de juicio todo lo que habían construido. Esa noche, esperó a que sus hijos se durmieran y le contó la noticia a León. Su reacción fue contenida pero intensa. «Tú mereces esto más que nadie», dijo, «pero no te voy a mentir. La idea de verte partir otra vez me destroza». Natalia guardó silencio un momento y luego respondió: «No quiero irme, pero tampoco puedo vivir borrando mis sueños». Los dos se miraron como si supieran que estaban en una encrucijada. No se trataba de ego ni de peleas, se trataba de elecciones. León se levantó, caminó por la habitación en silencio y dijo: «Quizás ahora sea mi turno de esperarte». Al día siguiente, los niños vieron a sus padres más tranquilos que de costumbre. Natalia, con el corazón dividido, comenzó a preparar todo como si fuera a aceptar, pero sin confirmar. León, a su vez, comenzó a pensar en cómo podría mantener el negocio y, aún así, pasar parte de su tiempo con ellos fuera del país. La duda no era solo logística,
era emocional. Habían aprendido a vivir juntos, pero ahora tendrían que descubrir si sabían amar incluso a distancia. Y allí, ante la mayor oportunidad de su vida, Natalia se preguntó, ¿qué pesa más? ¿El sueño o el amor? Una tarde, mientras Natalia doblaba la ropa para organizar sus maletas, los 4 chicos entraron a la habitación portando un cartel hecho a mano. Estaba escrito con letras torcidas pero intencionadas. Queremos ir, pero papá también. Ella sonrió sin comprender. Uno de ellos, el mayor, explicó, queremos conocer España, ayudar con la fundación, pero no queremos dejar atrás a papá. Natalia se quedó sin palabras. La madurez en el habla de sus hijos la tomó por sorpresa. Habían creado vínculos con León, lazos de verdad, y ahora, por primera vez, querían mantener a la familia unida, sin importar el costo. Esa noche, Natalia y León conversaron hasta tarde. Le contó del cartel, del pedido de sus hijos, y le confesó algo que aún no se atrevía a decir. Yo también quiero ir, pero no quiero ir sin ti. León guardó silencio unos segundos, luego rió suavemente, como si se riera. Entonces lo haremos funcionar. Si vendo una parte de la empresa, transferiré otra. Si es necesario, empezaré de cero, pero no te dejaré ir sola. Fue una elección difícil, pero la idea de empezar de nuevo en otro país, juntos, ya no parecía un sacrificio. Era como una nueva oportunidad. En los días siguientes, la casa se convirtió en una mezcla de emoción y movimiento. Se están emitiendo visas, se están preparando maletas, se están traduciendo documentos. León les dijo a sus compañeros que estaría entre 2 continentes, pero que su prioridad ahora era otra, su familia. Natalia preparó a los chicos, les explicó sobre nuevas escuelas, nueva cultura, una nueva vida. Y un domingo antes del viaje, los 5 estaban sentados en el jardín con un mapa de España abierto sobre la mesa. ¿Realmente vamos a vivir todo esto juntos?, preguntó uno de ellos. León miró a Natalia, le tomó la mano y le respondió, esta vez nadie se quedará atrás. El avión aterrizó en Madrid bajo un cielo nublado, con vientos fríos que parecían dar la bienvenida a una nueva etapa en la vida. Natalia miró por la ventana sosteniendo la mano de uno de sus hijos, con el corazón acelerado entre el miedo y la emoción. León llegó justo detrás, con sus bolsas y ojeras, noches de insomnio entre hojas de cálculo y decisiones de último momento. La casa temporal era pequeña, con paredes claras y olor a madera recién lavada. No había lujo, ni seguridad, ni sirvientes de la mansión. Fue sencillo, y fue el nuevo comienzo que habían elegido juntos. En los primeros días todo era nuevo y caótico. Los niños encontraron el idioma, la comida y la escuela extraños. Natalia corría entre las reuniones de la fundación y las tareas del hogar, mientras que León intentaba equilibrar las reuniones virtuales con los descansos para almorzar y los paseos por el parque. Por la noche, los 2 se miraron exhaustos, pero con una especie de sonrisa cómplice que antes no existía. Esto no es fácil, dijo una vez, acostado en el colchón sin cabecera todavía. Pero es nuestro. Y en ese nuestro había más que posesión. Hubo presencia, elección y entrega. 3 cosas que anteriormente solo habían entendido por separado. Poco a poco, la ciudad dejó de parecernos extraña. Los chicos empezaron a jugar en español mezclado con jerga mexicana. Natalia fue invitada a dar conferencias. León se ha convertido en un asiduo al mercado local, llevando bolsas y preguntando dónde comprar pan como el de la esquina. La distancia de su antigua vida trajo paz, pero también verdad. Ahora no eran una familia sostenida por las apariencias o la conveniencia. Eran reales. Y aunque extrañaban México, la mansión, las rutinas familiares, todos sabían que este era el lugar indicado para sanar sus heridas de una vez por todas, juntos. Todo parecía ir tomando forma poco a poco en la nueva rutina en Salamanca, hasta que una llamada desde México cambió el ambiente dentro de la casa. Uno de los antiguos socios de León llamó con urgencia. El Grupo Santa María era blanco de una investigación fiscal
y la prensa empezaba a levantar sospechas sobre su repentina salida del país. Incluso con la empresa operando bajo su nombre, la ausencia de León desató teorías maliciosas. Pronto los periódicos empezaron a publicar titulares como «Escape estratégico o nuevo escándalo». León Santamaría bajo sospecha. La paz recién conquistada en España era inestable. León colgó el teléfono con el rostro tenso. Se sentó en el sofá y llamó a Natalia. Lo contó todo, sin rodeos. Si no regreso para resolver esto, podría perderlo todo. Pero si regreso, me temo que los perderé a todos otra vez. Natalia escuchó con calma. Ella ya no era la mujer que esperaba las decisiones de los demás. Era alguien que conocía el peso de cada elección. Si te vas, ve solo. No por los niños, por mí. Porque necesito saber si eres el hombre que se queda aunque todo te diga que huyas. No había drama en su voz, solo verdad. Esa noche, León se quedó en el balcón, mirando el cielo europeo y pensando en las decisiones que lo habían traído allí. Por primera vez no pensaba en las ganancias ni en la reputación. Pensé en el propósito. Al día siguiente, discretamente hizo las maletas y dejó una nota para sus hijos. Voy a resolver lo que dejé pendiente. No tardaré y volveré siendo otra persona. Natalia, al encontrar la nota, no lloró. Tomó a los niños de la mano y los condujo a la escuela como de costumbre, porque ahora sabía que la ausencia también puede ser un gesto de amor, cuando la intención es regresar sano y salvo. Al regresar a México, León fue recibido como una figura controvertida. En la puerta de la empresa, los periodistas lo rodearon. Las cámaras buscaron cada expresión y el tono de las preguntas fue agudo. Pero no se escondió. Entró con la cabeza bien alta, reunió a los socios y pidió acceso a todos los documentos. Pasó días revisando contratos, analizando transacciones, hablando con viejos aliados y, para su sorpresa, descubrió que uno de sus propios socios estaba desviando fondos usando su nombre como escudo. La traición dolió. Era alguien en quien confió durante años, alguien que usó la imagen de León, de un hombre redimido, como protección. Ante esto, tenía dos opciones: permanecer en silencio y proteger el nombre de la empresa, o denunciarlo y correr el riesgo de empañar aún más su imagen pública. Fue entonces cuando recordó lo que dijo Natalia: no quiero a un hombre que mienta con belleza, quiero a uno que diga la verdad aunque duela. Con esto en mente, León llamó a la prensa, explicó todo con detalle y entregó los documentos a las autoridades. La decisión conmocionó al mercado, pero también generó admiración. Podría perder contratos, pero ganaría algo más importante: dignidad. Por primera vez, León eligió la verdad sobre el poder. En su última noche en suelo mexicano, acudió a la vieja mansión. Caminó por los pasillos vacíos, tocó los muebles aún cubiertos con sábanas y se dio cuenta de lo pequeño que parecía. Todo ahora. Dejó una carta en la chimenea, no para Natalia, sino para Elisa. Decía: hoy, mamá, hice lo que el viejo León jamás haría, y creo que el señor Augusto por fin entendería lo que significa ser hombre. A la mañana siguiente, se embarcó de regreso a España. Tenía menos dinero, menos poder, pero una paz que nunca antes había sentido, y una certeza en el pecho: la mujer y los niños que lo esperaban valían todo. Era una tarde normal en Salamanca. Natalia regresaba del colegio con los niños, cargando loncheras y cuadernos, cuando sintió mariposas en el estómago al ver algo en la puerta de la casa: una mochila de hombre apoyada en el suelo. Los chicos corrieron primero, gritando al unísono: ¡papá! Y allí estaba León, sentado en los escalones de la entrada, con una pequeña maleta a su lado, sin afeitar y con la mirada llena de añoranza. Se levantó lentamente, abrazó a sus hijos y miró a Natalia, como si todo ese silencio entre ellos tuviera ahora un solo significado: regresé. No para quedarme, sino para construir. Ella no corrió, él no lloró. Ella simplemente se acercó. Le tocó la cara con las yemas de los dedos y le preguntó: ¿perdiste? Y respondió con una media sonrisa: lo suficiente para entender lo que vale la pena ganar. No hubo grandes discursos, solo un beso en la frente,
una cena familiar, risas en la cocina. Los niños le contaron todo lo que pasó mientras él estaba fuera. Natalia simplemente miró. Aún no había decisiones definitivas, pero allí, en aquella pequeña habitación entre tenedores, dibujos en la pared y un par de calcetines tirados en el sofá, sintió de nuevo el corazón calentarse. Esa noche, mientras los niños dormían, Natalia salió al patio trasero. León la siguió en silencio. Ella lo miró con calma y dijo: «Regresaste sano y salvo». Y él respondió: «Porque he vuelto sano y salvo». Se sentaron uno al lado del otro, sin prisas, sin promesas. Justo ahí, en el presente. Natalia sabía que el camino aún sería largo, con altibajos, elecciones y dudas. Pero ahora, por primera vez, no cargaba todo sola. León también era una raíz, también fue una base. Y en esa sencillez de su reencuentro, descubrieron que el verdadero amor no es lo que impresiona, es lo que permanece. El éxito de la Fundación Elena Suárez Mendoza en suelo español pronto comenzó a atraer atención fuera de Europa. Reportajes en revistas internacionales, invitaciones a congresos, entrevistas con Natalia en programas de televisión. El impacto social del proyecto fue real, humano e inspirador. Entonces llegó la invitación más inesperada. La ONU quería que ella liderara un programa global de protección y capacitación para mujeres en riesgo. Sería una misión de 2 años de duración, con base en Ginebra, que implicaría viajes constantes. La propuesta era irresistible, pero significaba cambiar todo lo que acababa de reconstruir. Natalia recibió la noticia el mismo día que estaba preparando una tarta de cumpleaños para uno de sus hijos. Sonrió por fuera, pero por dentro sentía el peso de la duda. Por la noche, le contó a León. Escuchó con calma y por primera vez no reaccionó con inseguridad. «Naciste para esto», dijo. «Si aceptas, te apoyaré, pero quiero estar contigo, aunque eso signifique volar todas las semanas». Ella rió emocionada y respondió con cariño: «Ahora soy yo la que no quiere hacer esto sin ti». Por primera vez, no había miedo de soñar en grande, solo el deseo de seguir creciendo juntos. En los días siguientes comenzaron a planificar la logística. Los niños serían inscritos en una escuela internacional. León organizaría parte del negocio de forma remota y el resto a través de un equipo de confianza. La atención ya no estaba en lo que se estaba dejando atrás, sino en lo que se estaba construyendo por delante. Natalia ya no era la mujer que había sido silenciada en el pasado. Ahora, ella era escuchada en todo el mundo y junto a León había aprendido que el verdadero éxito no está en los títulos, sino en la libertad de elegir y ser elegida cada día. Cuando por fin parecía que todo iba bien, un visitante inesperado llamó a la puerta de la casa de Salamanca. Fue Renzo Calderón, exmentor de León y socio oculto en los momentos más oscuros de su carrera. Un hombre elegante, pero de mirada fría y discurso calculado. Llegó con una propuesta. Quería que León regresara a México y asumiera un nuevo frente de negocios, ahora en sociedad con un grupo árabe dispuesto a invertir miles de millones. La oferta era tentadora, peligrosa y sobre todo implicaba planes que León prometió no volver a tocar. Natalia escuchó la conversación desde la cocina y supo inmediatamente: era una trampa. León estaba conmocionado. Una parte de él todavía sentía el peso de la ambición, el viejo deseo de demostrar que era el más grande, el más capaz. Pero los ojos de Natalia, incluso sin decir palabra, le recordaron quién era ahora. «Sabes lo que está en juego», dijo después de que Renzo se fue. «Y no estoy hablando de dinero». Él asintió. Sabía que si decía que sí, no solo perdería su nueva vida, sino que se perdería a sí mismo. Pero también sabía que negar a Renzo podría tener consecuencias. Este era un hombre que no aceptaba un no por respuesta. Esa noche, León no durmió. Escribió una carta, como lo hacía en los momentos más difíciles. No fue por Natalia ni por los niños. Fue para él mismo. Releyó sus promesas, pensó en Elisa, en todo lo que tuvo que perder para convertirse en alguien mejor. A la mañana siguiente,
Se dirigió a la estación donde lo esperaba Renzo para el viaje de regreso. Ella se paró frente a él y simplemente dijo, lo tenía todo. Y casi pierdo lo que realmente importa. Ahora solo quiero paz. Le dio la espalda y se alejó, dejando atrás un mundo que ya no era suyo. Cuando regresó a casa, Natalia lo esperaba, con café y una sonrisa discreta. Ella no preguntó nada. Él simplemente dijo, tomaste la decisión correcta. La mudanza a Ginebra fue planeada hasta el más mínimo detalle, pero ninguna hoja de cálculo anticipó lo que vendría después. La ciudad estaba limpia, organizada, llena de oportunidades, pero también fría, reservada, distante. Natalia se sumergió de lleno en el nuevo proyecto con la ONU. Reuniones, viajes, plazos. Era admirada, respetada y cada vez más solicitada, pero esto requería presencia en muchos lugares y ausencia de casa. León, por su parte, intentaba adaptarse a su nuevo rol. Esposo de una mujer de impacto global, padre a tiempo completo y hombre en reconstrucción. Por primera vez, el tiempo entre ellos comenzó a doler. Las noches se volvieron más tranquilas, las cenas menos frecuentes, las miradas a veces no se encuentran. Natalia regresó cansada, llena de historias de todo el mundo, pero sin energías para contarlas. León quería escuchar, pero no quería presionar. Los chicos también lo sintieron. Se sentaron a la mesa preguntando cuándo regresaría su madre de su próximo viaje, si su padre ahora solo trabajaba en su tableta. No hubo peleas, ni drama, pero había distancia, una distancia invisible que no se medía en kilómetros sino en silencios. Y ese silencio, por discreto que fuera, empezó a molestarlos a ambos. Una noche, León dejó una nota sencilla en su almohada. Estamos juntos, pero nos extraño. Natalia lo leyó después de otro día agotador. Se sentó en el borde de la cama y sostuvo la nota durante varios largos minutos. Sabía que esto no era una solicitud de recolección, sino una solicitud de presencia, de vuelta emocional, de conexión. Y luego, por primera vez en meses, apagó su teléfono, canceló las citas para el día siguiente y fue a la habitación donde él estaba leyendo con los chicos. Ella se sentó a su lado en silencio, y allí, sin promesas ni grandes gestos, simplemente apoyó la cabeza en su hombro. Porque a veces volver empieza simplemente con parar. Después de aquella noche de silencio compartido, Natalia comenzó a mirar su rutina con otros ojos. Me sentí orgullosa de lo que había logrado, de las vidas que había impactado, de los aplausos en auditorios llenos, pero también sentí la ausencia de los pequeños momentos, los dibujos dejados en la nevera, las risas en la cena, las conversaciones tontas antes de dormir. Un día, al llegar temprano a casa, encontró a León preparando la cena con sus hijos y escuchó a uno de ellos decir, «Mamá está aquí. Hoy es un día feliz». Eso resonó en ella el resto de la noche, y fue allí donde la duda se convirtió en decisión. La semana siguiente, Natalia solicitó una reunión con el coordinador del proyecto en la ONU. Me dio las gracias, me explicó todo claramente, sin dramatismo. Dijo que quería seguir colaborando, sí, pero de otra manera, con menos viajes y más presencia. Sugirió un puesto híbrido, centrado en la articulación y la estrategia, directamente desde Ginebra. La propuesta sorprendió al equipo, pero fue aceptada con respeto. De camino a casa, Natalia sintió algo que hacía tiempo que no sentía: ligereza. No fue culpa ni rendición. Era la madurez. Finalmente ella estaba definiendo el éxito con sus propias medidas. Cuando se lo contó a León, no pudo ocultar su alivio. «Te habría apoyado en cualquier decisión», dijo. «Pero gracias por elegir estar aquí también». Natalia sonrió y respondió simplemente: «No quiero salvar el mundo y perder lo que construí contigo». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no había correos pendientes, ni citas urgentes, ni maletas en el pasillo. Solo una familia unida, riéndose por nada, comiendo panqueques a horas extrañas. Y fue en ese escenario banal, pero veraz, que Natalia comprendió que el mayor éxito de su vida estaba allí, en pijamá y descalza. Tras casi un año en Ginebra, la rutina estable trajo consigo consuelo,
pero también una pregunta que nadie ignoraba. ¿Y ahora qué? Una tarde, de domingo tranquila, sentados en el porche, los chicos empezaron a preguntar sobre México. Extrañaban a sus primos, las comidas típicas, los olores de su antigua casa. Natalia y León intercambiaron miradas. Ninguno de los dos quería volver a las viejas costumbres, pero sabían que era hora de reconectarse con sus raíces, no para revivir el pasado, sino para experimentar algo nuevo, en el lugar que habían dejado destrozado. La decisión se tomó sin fanfarrias. León vendió las acciones restantes de la empresa y destinó parte de lo recaudado a expandir la fundación en 1900 en México. Natalia diseñó un nuevo modelo de trabajo remoto, conectando el trabajo internacional con la base local. Los niños estaban encantados con la noticia, pero esta vez no regresaron a la mansión. Eligieron una casa espaciosa y acogedora en un barrio más sencillo, pero con una energía luminosa y viva. Natalia se encargó de decorar cada habitación con fotos, colores y recuerdos del viaje. León plantó un pequeño huerto en el patio trasero. Estaban regresando, pero como una nueva versión de sí mismos. Al llegar, fueron recibidos por viejos amigos, curiosos y discretamente conmovidos. La fundación inauguró su nueva sede con una ceremonia modesta, pero simbólica. Natalia habló con calma, sin frases, hechas solo la verdad. No se trata de dónde estás, se trata de con quién eliges caminar. León, a su lado, sostenía las manos de sus hijos, ahora mayores y más conscientes. Y allí, en ese reencuentro con la propia tierra, la familia no volvió a empezar como antes. No regresaron para recuperar lo que perdieron. Regresaron a construir, con madurez y cariño, lo que siempre merecieron: un verdadero hogar. Con la nueva sede de la Fundación operando en México, Natalia se ha convertido en un referente nacional en proyectos sociales. Su imagen estaba asociada a la fuerza, la renovación y el ejemplo, pero ese énfasis también era molesto. Un grupo político local, implicado en la malversación de fondos públicos, se sintió amenazado por la transparencia y la eficiencia del trabajo de la Fundación. Y entonces llegó el golpe. Una auditoría sorpresa, acompañada de acusaciones infundadas de mal uso de fondos internacionales. Titulares sensacionalistas tomaron las redes. Una vez más, el nombre de Natalia estaba en juego, pero ahora ella ya no era la mujer escondida. León escuchó la noticia por la mañana, cuando abrió el periódico. Inmediatamente se ofreció a solucionarlo, pero Natalia lo detuvo con un gesto tranquilo. Esta es mi lucha, y sé exactamente cómo librarla. Reunió al equipo, presentó todos los informes, abrió cuentas y mostró resultados en tiempo real. Después, convocó una conferencia de prensa y frente a las cámaras, habló con firmeza. No me callé cuando intentaron ocultarme embarazada y sola. Ya no me detendrán. Quienes temen a la verdad son quienes viven de la mentira. La frase se volvió viral y el público, esta vez más maduro y atento, estaba de su lado. A los pocos días, el grupo político dio marcha atrás. El caso fue cerrado por falta de pruebas. La opinión pública, fortalecida por las propias acciones de la Fundación, comenzó a defender fuertemente a Natalia. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió en casa. Los niños, viendo a su madre por la televisión nacional, aplaudían, sonriendo, con genuino orgullo. Y León, conmovido, dijo en voz baja: crecerán sabiendo que su madre nunca bajó la cabeza. Y allí, aún después de tantos logros, Natalia se dio cuenta de que demostrar su fuerza ya no era cuestión de resistencia, era cuestión de presencia, y ella estaba completa. En una tarde dorada, en el jardín de la nueva casa, Natalia llegó de la fundación con el cabello recogido y la mirada cansada, cuando fue sorprendida por una escena inesperada. Sus hijos vestidos, con ropa sencilla, sosteniendo flores del jardín, y León con una camisa blanca, junto a un pequeño altar improvisado bajo las luces del tendedero. «Hoy realmente queremos casarnos contigo», dijo uno de los chicos, sonriendo con los dientes torcidos. Natalia se tapó la boca, abrumada por la emoción.
No fue una fiesta planeada, fue una entrega espontánea, de los hijos, del tiempo, de la vida. No hubo invitados formales ni un buffet costoso, solo ellos 5, rodeados de vecinos y amigos que se convirtieron en familia en el camino. León leyó un texto breve y sencillo. Prometo no volver a huir de mí mismo y nunca olvidarme, he de volver a ti. Natalia respondió con lágrimas en los ojos. Prometo estar a tu lado, incluso cuando el camino esté dentro de nosotros. Los niños rieron, lloraron y uno de ellos gritó, ahora bésate, y se besaron, con ligereza, con tiempo, con amor. El tipo de amor que no necesita demostrar nada a nadie. Esa noche hubo tarta casera, baile en el porche y risas hasta tarde. Ninguno de ellos necesitaba papeles oficiales ni ceremonias. Aquella unión no fue una promesa social, fue un pacto íntimo, vivido día tras día, lleno de errores, perdones y nuevos comienzos. León miró a Natalia bailando con sus hijos y comprendió que el mayor lujo de su vida era esa escena. Y allí, bajo un cielo sencillo y estrellado, celebraron no un final feliz, sino un amor maduro, vivido sin prisas y que, a pesar de todo, eligió continuar. Días después de la boda simbólica, León decidió abrir una de las viejas cajas que Elisa dejó antes de fallecer. Entre fotos, joyas familiares y cartas amarillentas por el tiempo, encontró un sobre con el nombre de Natalia escrito a mano. Nunca fue entregado. Se sentó en el porche, respiró hondo y llamó a Natalia para leer con él. La carta comenzaba con una súplica de perdón, pero pronto se convirtió en un retrato sincero de una mujer que vivía con el miedo de perder el control y, por lo tanto, destruyó precisamente aquello que se suponía que debía proteger más. Fuiste la hija de la que nunca supe ser madre, decía en un pasaje. Natalia leyó cada línea en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. La carta hablaba de los errores que cometió Elisa al callar el embarazo, al rechazarlo, al pretender no verlo. Pero también hablaba de admiración. Tuviste el coraje de volver. Yo tuve el coraje de callarme. Y por eso el mundo te necesita más que a mí. Fue más que una despedida. Fue un reconocimiento. Un espejo roto que ahora revelaba trozos de humanidad donde antes solo había frialdad. León sostuvo la mano de Natalia todo el tiempo, en silencio. Porque allí, entre líneas y ausencias, su madre dijo lo que él nunca tuvo el valor de traducir: orgullo. Después de terminar de leer, Natalia no lloró. Simplemente colocó la carta en un marco sencillo y la colgó en la biblioteca de casa, junto a una foto de sus hijos. No como un homenaje a Elisa, pero como testimonio del hecho de que incluso los peores errores pueden dar lugar a semillas de transformación. Esa noche, los dos durmieron abrazados con la ligereza de quien ya no carga con el peso de historias no contadas. Y al amanecer, Natalia le susurró al oído a León: ella no supo amar bien, pero nos dejó espacio para aprender. Unas semanas después de encontrar la carta de Elisa, Natalia fue invitada a una conferencia internacional sobre justicia social y reconciliación familiar. Durante el evento, escuchó historias de mujeres de diferentes partes del mundo, madres separadas de sus hijos por guerras, migraciones forzadas o decisiones judiciales injustas. Cuando llegó a casa no pudo dormir. Todo lo compartió con León en una larga conversación llena de pausas y miradas. Podemos hacer más, no solo aquí, sino por ellos, por tantos que no tuvieron la oportunidad que yo tuve. Y él respondió sin pensarlo mucho: hagámoslo. Así nació el nuevo proyecto, una red internacional de apoyo a mujeres en proceso de reconstrucción, ofreciendo apoyo legal, psicológico y financiero. León, con sus conocimientos empresariales, creó las bases administrativas. Natalia, con su experiencia y liderazgo, construyó puentes humanos. El proyecto creció rápidamente, ganando visibilidad en Latinoamérica y Europa. Pero lo más lindo era lo que ocurría detrás de escena: las reuniones en el patio, los borradores hechos con los niños cerca, los almuerzos interrumpidos por ideas urgentes. No era un proyecto para presumir, fue una misión.
Un día, durante una entrevista, le preguntaron a Natalia cuál era el secreto para conciliar tantos frentes. Ella respondió sonriendo, entendiendo que no podemos salvar a nadie solos y que el amor, cuando se convierte en fundamento, se convierte en revolución. Y ahí en ese momento quedó claro. Lo que Natalia y León construyeron no fue solo un matrimonio ni solo una familia. Era un faro, un modelo posible de vida con propósito. Y, ni que decir tiene, ambos sabían quiz proyecto. Más que todos los anteriores. Era el que daría sentido a lo que habían vivido, perdido y elegido volver a empezar. Era una noche normal, con todos reunidos en la sala, cuando el segundo hijo mayor, Santiago, pidió hablar con Natalia, a solas. Fueron al dormitorio, él se sentó en el borde de la cama y con la mirada baja comenzó a hablar. Dijo que se sentía diferente a sus hermanos, que no podía explicarlo exactamente, pero que llevaba un peso dentro. A veces siento que no sé quién soy, y eso me asusta, mami. Natalia escuchaba en silencio, con el corazón acelerado pero la mirada firme. No necesitas saberlo todo ahora, hijo. Solo necesitas saber que estamos contigo. En los días siguientes, Santiago se encerró un poco más. León se dio cuenta y se acercó lentamente. No hizo preguntas directas, simplemente mostró su presencia. Comenzó a recoger a su hijo de la escuela, se sentó a su lado en el sofá y le dijo, «Estoy aquí, ¿de acuerdo?», sin esperar una respuesta. Natalia buscó ayuda profesional discretamente y sugirió que todos tuvieran sesiones juntos como familia. Poco a poco Santiago comenzó a abrirse. No hubo una respuesta exacta, ni una identidad definida. Pero había algo más importante: espacio para sentir, espacio para hablar sin miedo. Y eso en sí mismo fue una victoria. Un día, durante una de estas conversaciones, Santiago miró a sus padres y les preguntó, «¿Me seguirán amando, aunque sea muy diferente a todo lo que imaginaban?». Natalia respondió con voz firme, pero con la barbilla temblorosa, «Ya nos amamos y seguiremos amándonos, porque el amor verdadero no depende de cómo te definas, depende de quién eres». León simplemente tomó la mano de su hijo, y en ese gesto estaba todo. El hogar que una vez estuvo marcado por el silencio y la negación, ahora estaba construido sobre la escucha y la aceptación. Y así, incluso en medio de la duda, el amor encontró su camino. La sala estaba abarrotada. Luces discretas, decoración elegante, líderes internacionales y figuras públicas se reunieron para celebrar una trayectoria marcada por la superación y el impacto. Natalia recibiría el premio Esperanza, otorgado a mujeres que han convertido el dolor en fortaleza y han ayudado a otras a hacer lo mismo. León y sus hijos estaban en la primera fila. Ella subió al escenario con un vestido sencillo y una sonrisa serena. Cuando se anunció su nombre, el aplauso fue largo y emotivo. Pero tan pronto como cogió el micrófono, se hizo el silencio. Y entonces, con voz tranquila, Natalia dijo, «Este homenaje no es solo mío, y quizá no debería serlo». Los espectadores se miraron entre sí con sorpresa. Natalia continuó, «Pasé años intentando ser fuerte, sola, sintiéndome mal por sentir miedo, vergüenza, tristeza, pero no fue hasta que comprendí que podía ser vulnerable, que todo cambió». Hizo una pausa, miró a León, luego a los niños. «Lo que me trajo aquí no fue el dolor ni la lucha, fue el amor que dejé entrar después, el amor que me sostuvo los días que no quería levantarme de la cama, el amor que me eligió de nuevo, incluso cuando creía que no lo merecía». Algunos ojos ya brillaban entre el público. Concluyó con una sonrisa leve pero firme. «No me aplaudan por ganar, aplaudan a cada mujer que sigue luchando por ser escuchada, a cada madre que lleva a sus hijos sola, a cada mujer que, como yo, una vez fue silenciada y eligió hablar, incluso cuando tenía miedo». La sala se puso de pie, pero no fue solo una ovación, fue un reconocimiento silencioso, casi íntimo. Natalia bajó del escenario, abrazó a León y a sus hijos, y allí, entre destellos y aplausos, supo que no había llegado al final de un viaje, sino al comienzo de un nuevo ciclo. Más fuerte, más ligero, más cierto.
Era el primer día del nuevo año. La casa estaba llena de aromas sencillos: pan recién horneado, fruta fresca, café recién hecho. León se despertó temprano, extendió cojines por el jardín y llamó a sus hijos aún dormidos. Después llegó Natalia, en pantuflas y con el pelo recogido, sonriendo al ver la escena. Todos se sentaron juntos afuera, tal como habían prometido meses antes. A principios de cada año, escribiremos lo que queremos dejar atrás y lo que queremos llevar adelante. Cada uno tenía un trozo de papel y un bolígrafo. No había reglas, solo verdad. Fue el comienzo de una tradición. Los niños rieron, discutieron, escribieron deseos tontos y profundos. León escribió pocas pero sinceras palabras. Quiero seguir siendo el hombre que aprendió a volver. Natalia escribió, con calma, mirando a sus hijos correr por el patio, quiero seguir eligiendo el amor, incluso cuando el miedo quiera hablar más fuerte. Luego arrugaron los papeles con los miedos y los metieron en una pequeña caja de hierro. León cavó un pequeño hoyo y los enterró en el jardín. Aquí, el dolor permanece. Dentro, los sueños permanecen. Fue simbólico, pero también era real, porque aquella familia sabía que lo que no se nombra, pesa. A última hora de la mañana, se sentaron juntos alrededor de la mesa, sin prisas, sin distracciones. Comieron, rieron, recordaron lo sucedido. Y cuando el menor de los chicos preguntó, ¿significa esto que tuvimos un final feliz? Natalia miró a León y respondió, tuvimos un verdadero nuevo comienzo, y eso vale más que un final. Allí comenzó el nuevo año, entre hojas, pan caliente y promesas sencillas. No hay grandes fiestas, sin titulares, solo amor reconstruido paso a paso. Y en aquella mañana luminosa, después de tantas tormentas, quedó claro. La paz también puede ser extraordinaria. No terminaron ricos como antes. Terminaron enriqueciéndose de otra manera. Natalia ya no necesitaba demostrar que era fuerte, porque su presencia era suficiente. León finalmente descubrió que el amor no se compra, se construye. Y los niños crecieron viendo que la familia no es solo de apellidos, sino de perdón, cariño y presencia. La mansión se convirtió en hogar, los silencios se convirtieron en conversación y el miedo dio paso a la elección diaria de continuar. Porque al final, esta no era una historia de venganza. Se trataba de alguien que fue expulsado y regresó a su propia vida. Con voz, con alma, con verdad. Y tal vez, en el fondo, todo final feliz sea precisamente eso. Cuando volvemos a ser quienes siempre fuimos, sin pedir disculpas por existir.